Bueno, en primer lugar es interesante plantear, como vos hacías, en condicionar la noticia, porque hasta ahora hemos sido testigos desde hace décadas de varias oportunidades en que la situación parece que está a punto de concretarse y luego termina desarticulándose completamente, en parte por la volatilidad de la política interior y exterior de Turquía y porque en el fondo no hay un anclaje real que justifique eh, la apertura de esta embajada en base a las relaciones entre los países, sino que se persigue, como en otros casos, el objetivo de ampliar el área de influencia de Turquía en América Latina, especialmente en Uruguay, que tiene, como todos sabemos, una historia muy importante de defensa de la causa armenia. Para consultar un poco qué persigue, tenemos que ver un poco qué han hecho las embajadas de Turquía en la región, y las embajadas de Turquía en la región tienen un perfil muy claro, se dedican esencialmente a la promoción del negacionismo, a la organización de actividades vinculadas a expresar una visión distorsionada de la historia turca que tiene que ver con presentar, con negar directamente la existencia del genocidio armenio, y lo vemos continuamente. Ha sucedido en Argentina, ha intentado pasar en Uruguay. Afortunadamente siempre las acciones de nuestras colectividades han bloqueado ese tipo de iniciativas. En la región, en nuestro continente, es muy fuerte el propósito de Turquía de ataque directo a las comunidades armenias. Se observa a través de las cartas que envían los embajadores a los distintos medios. Cada vez que los medios informan sobre los temas armenios, hay repercusiones de parte de la Embajada de Turquía ejerciendo sus presiones. Tenemos obviamente infinidad de testimonios de legisladores que han sido objeto de presión por parte de la embajadora turca concurrente y de los anteriores embajadores también. Y tenemos algo que es más complejo porque no nos afecta, porque afecta a toda la sociedad, que es que Turquía en general ha exportado la represión que aplica a los, digamos, internamente su país a través de sus embajadores al exterior, y son frecuentes las persecuciones a los opositores políticos al régimen de Erdogan, sobre todo luego de su distanciamiento del movimiento que lidera el clérigo Fethullah Gulen. Entonces las embajadas de Turquía se han transformado en las herramientas para perseguir a esos opositores. Tenemos en Argentina un caso también de un presunto agente de inteligencia turca que tras alejarse del servicio denuncia que está siendo continuamente perseguido, y la embajada actúa en ese caso como la herramienta para perseguir a ese ciudadano turco. También ha pasado obviamente con los activistas kurdos en todas partes del mundo. Entonces las embajadas de Turquía, lejos de tener un perfil de promover las buenas relaciones entre su país y los países en los que están asentadas, se dedican básicamente a desarrollar una agenda política que tiene que ver con el negacionismo, con la persecución a opositores, y eso es lo que nos tiene que preocupar no solo a los armenios, sino a los uruguayos en general, porque va a contramano completamente del clima democrático y de tolerancia con el que vivimos en nuestro país. ¿Puede tener un impacto esto en el lazo entre las autoridades uruguayas y la causa armenia? Yo creo que está muy claro cuál es el objetivo de Turquía. Lo que no tenemos del todo claro es cuál es la visión con la que el gobierno uruguayo enfrenta esta situación. Como vos decías, la idea de la apertura de una embajada trasciende al actual gobierno de Uruguay y viene de larga data. Las relaciones, esto también hay que aclararlo, entre Uruguay y Turquía, las relaciones diplomáticas vienen desde la época del Imperio Otomano, desde el final del Imperio Otomano, o sea, son incluso previas al genocidio armenio. Tuvieron ciertamente un impasse a partir de la actitud adoptada por Uruguay, pero las presiones a partir del año 65 se hicieron mucho más fuertes y comenzaron a ser sistemáticas, se intensificaron durante la dictadura, cuando no había posibilidad de que ningún elemento de la sociedad uruguaya pudiera movilizarse en contra de eso. Y luego, con el retorno a la democracia en Uruguay, también se mantuvieron, pero siempre muy pautadas por el rechazo que generaba en los legisladores uruguayos, en los embajadores en distintos países, tener que estar siendo continuamente sometidos a las presiones de un Estado que tiene valores completamente distintos al valor democrático del Uruguay y que se maneja en muchos casos con cierta prepotencia. El caso más claro de eso fue cuando, o sea, en el año 2017 se anunció nuevamente que se iba a abrir una embajada, era inminente la apertura de una embajada de Turquía en Uruguay.
la Cancillería en declaraciones públicas, en ese caso de sus funcionarios, planteaban que Uruguay había sido prudente en sus relaciones con Turquía porque existía se había respetado una determinada sensibilidad política, que alude directamente a la cuestión armenia, o sea, no hay duda de eso. Y finalmente ese intento del año 2007 se frustra cuando se frustra la visita de Erdogan al país en enero de 2018, que ustedes recordarán, también tiene que ver con esa prepotencia de lo que habló Erdogan. Pretendió venir a Uruguay, ser recibido con los aires de sultán que lo caracteriza, tener a su disposición un nivel de seguridad que es inusual en el país y que ya había dado pésimos resultados en su gira porque terminó con la violencia desatada contra manifestantes kurdos y armenios en Washington, a quienes el equipo de seguridad de Erdogan provocó lesiones severas, terminó con incidentes en Chile y en Ecuador, es decir que Uruguay no cedió ante la exigencia de Turquía de desplegar un aparato similar, evidentemente porque el resultado estaba a la vista y había sido un nivel de confrontación con manifestantes pacíficos en todas las ciudades. Y a partir de ahí, ese anuncio del 2017 de Turquía de abrir su embajada en Montevideo volvió a pincharse cuando se cancela esa visita y la Cancillería de Turquía no tiene ni siquiera la deferencia de informar a la Cancillería de Uruguay, sino que, al igual que nosotros, todos nos enteramos por la prensa que la visita estaba cancelada y el comunicado oficial llegó varios días después de la fecha en la que se esperaba la visita. Entonces, ahora estamos en esta nueva situación donde el canciller Bustillo informó en diciembre del año pasado que había tenido en una de sus escalas en el aeropuerto de Estambul una reunión con el canciller turco, que habían hablado de la posibilidad de la apertura de una embajada, que habían hablado nuevamente de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Turquía, que se comenzó a hablar precisamente un mes después de que los legisladores Iturralde y Martínez Buelmo presentaran en el Parlamento del Mercosur su propuesta de resolución para que el Parlamento del Mercosur reconociera el genocidio armenio en el año 2007. Es decir, que se presentó el proyecto y un mes después Turquía manifiesta su interés en firmar un acuerdo. Estos acuerdos llevan un tiempo de firmarse y se termina firmando después que la resolución ya había sido aprobada, pero el vínculo entre los dos hechos fue muy claro. Y después de eso, durante 13 años no pasó absolutamente nada y volvemos ahora con esta iniciativa de Turquía de retomar esto. Y finalmente, la noticia de la cosa hacía referencia es que el 24 de febrero, cuando el canciller Bustillo comparece frente a la Comisión de Asuntos Internacionales, da una fecha concreta y plantea que dentro de 2 semanas, es decir, la semana que comienza a partir del lunes, estaría el embajador turco acreditado en Uruguay. Que eso, esa sería la diferencia en relación a la concreción de los datos con las veces anteriores. Bueno, no lo sabemos hasta que no se concrete. Es decir, o sea, evidentemente Turquía ha adoptado en el último tiempo una política exterior mucho más agresiva. Lo que es sorprendente en este caso es que venimos de una situación en la que, si uno analiza, por ejemplo, los viajes que ha realizado Erdogan en el último tiempo, ahora que sus protectores, por decirlo de alguna manera, Donald Trump no se encuentra en la presidencia de Estados Unidos, Merkel está obviamente salida también en Alemania, que eran los dos lugares a los que recurría habitualmente para presentar, para hacerse presente en el extranjero y desarrollar una visita, una agenda internacional. Fuera de eso, Erdogan en los últimos años ha deambulado por países de segundo y tercer orden, porque para cualquier gobernante tiene un costo muy alto presentarse al lado de un mandatario que ha hecho una defensa a ultranza obviamente de un régimen de un régimen antidemocrático como el que cabeza, autoritario, que ha planteado la necesidad de un poder ejecutivo fuerte en Turquía, y para eso planteó como referencia de buen gobierno la Alemania de Hitler. Recientemente hemos visto los vínculos que conocíamos de Erdogan con el terrorismo, que involucraban a su familia en el comercio de petróleo con ISIS, se vieron completamente reafirmados durante el año 2020, cuando Turquía, sin ningún empacho y siendo reconocido por las principales potencias del mundo, financió a organizaciones terroristas para que enviaran sus combatientes a Artsakh para pelear contra el ejército de Armenia. Es decir, que tiene un costo muy alto para cualquiera entablar relaciones directas con Erdogan en este momento, y en ese contexto es que tenemos que analizar esta
posible apertura de embajada, porque Turquía también ha tenido, como decía, una expansión en la región, pero bueno, también ha tenido ciertos límites porque no siempre para todos los países es un buen negocio tener o profundizar las relaciones con un aliado de este tipo. Sabemos que la posibilidad inminente existe, está el deseo, se persigue desde hace mucho tiempo por parte del gobierno turco negacionista. Si eso llegara a ocurrir eventualmente, la apertura de una embajada turca en Uruguay, ¿qué desafío te parece que implica esto para la colectividad armenia del Uruguay? Yo creo que implica primero un desafío para la Cancillería, porque cuando uno profundiza relaciones con otro país, los países lo que buscan es una agenda donde se confluyan los intereses y los principios comunes. Los intereses en común que pueden existir entre Uruguay y Turquía son muy claros, están vinculados al ámbito comercial, pero son marginales para los dos países. Es decir, Uruguay exporta apenas un 2% de sus exportaciones hacia Turquía, y para Turquía esa exportación representa la milésima parte de lo que le compra al mundo, es decir, que es una cuestión muy marginal para ambos. Lo mismo sucede con las importaciones. Uruguay importa el 0,5% de sus importaciones de Turquía. Esto equivale, en las exportaciones son en el último año unos 158 millones y las importaciones unos 50 millones, pero cuando hay que pensar en qué más hay en la agenda bilateral, con respecto a lo que hablábamos, bueno, los intereses de ambos países confluyen en ese punto, y en poca cosa más. Los principios que existen de parte de ambos países a nivel de derechos humanos, no existe más mínimo acuerdo. A nivel por ejemplo, de Venezuela, donde la Cancillería ha puesto la situación de Venezuela, para la Cancillería uruguaya le ha dado un nivel de prioridad importante en su agenda exterior. La posición de Erdogan es uno de los pocos sostenes internacionales del gobierno de Nicolás Maduro. Con respecto, bueno, al combate al terrorismo, que también Uruguay ha hecho una labor muy destacada a nivel internacional, Erdogan es uno de sus financiadores y de sus promotores. Es decir, que tenemos principios diametralmente opuestos. Entonces hay un primer desafío que es para la Cancillería uruguaya, para encontrar un punto de contacto en ese sentido. Después, para poder limitar las acciones que desarrolla las embajadas de Turquía, y que ya vimos que pasan en Buenos Aires y en las distintas embajadas de la región, que no tienen nada que ver con la diplomacia y tiene que ver con la exportación de un modelo represivo ajeno completamente a nuestros valores. Y para la comunidad, y además es ingresar o profundizar la relación diplomática con un país que en este momento tiene no un frente abierto con la comunidad armenia o con los armenios del mundo o con Armenia. Lo mismo sucede con Grecia a partir de la exploración en el Mediterráneo y la actitud de Turquía en ese caso, en el conflicto de Libia, agravando obviamente la situación que se produce allí con las milicias financiadas por Turquía, en Siria, donde la desestabilización total del país tiene un responsable clarísimo que es Erdogan. Es decir, que en Chipre, obviamente, que ocupa una parte importante de su territorio de la década de 70, es decir, que no es solamente un desafío para la colectividad armenia, pero también es un desafío para la colectividad armenia, en el sentido de que no es que Turquía no tuviera presencia en Uruguay. Turquía tenía presencia en Uruguay a través de una embajada concurrente y era bastante activa en nuestro país. El desafío es sostener y mantener lo que hemos hecho durante todos estos tiempos, que es dejar en evidencia cuál es el verdadero objetivo de la presencia turca en Uruguay. Nosotros obviamente jamás nos vamos a oponer a que Uruguay tenga relaciones comerciales ni diplomáticas con otros países, en la medida en que sean beneficiosas para Uruguay, obviamente, pero también entendemos que hay ciertas limitaciones que surgen de esas relaciones y que son las que busca Turquía precisamente, que son las que resultan inadmisibles. Nosotros entendemos que la posición de Uruguay sobre estos temas tiene que permanecer incambiado, y el objetivo uno de Turquía es modificar esa posición. Entonces, nuestro trabajo hay que redoblarlo, hay que ser más conscientes de que la presencia de la embajada va a ser quizás más activa que antes, pero lo que no hay de perder de vista es que esto ya se viene produciendo desde hace algunos años. La diplomacia de Turquía es muy activa en varios ámbitos, y ahora lo que tenemos es un componente extra que puede llegar a ser, si se confirma esta noticia, la presencia directa de una embajada acá. Pero
Yo creo que lo fundamental en este caso es ver que no es solo un problema de los armenios, sino que puede llegar a ser un problema más general. Y bueno, me parece fundamental destacar una cosa que recientemente también manifestó el canciller Bustillo, que dijo que él aspiraba a una política exterior que representara a todos los uruguayos, ¿no? Y bueno, y nosotros como ciudadanos uruguayos también aspiramos a estar representados en esa política exterior, y evidentemente este paso va en una dirección que no nos representa en absoluto, porque que Uruguay profundice sus relaciones con un país con los antecedentes de Turquía, donde lo único que justifica el vínculo bilateral es el comercio de ciertos bienes, y bueno, entonces aspiramos a que la relación en todo caso se mantenga en el carril comercial, pero lo que pasa acá y en todos los países del mundo es que el carril comercial tiene un canal paralelo que son las presiones que ejerce Turquía, y ya las ejerció durante la guerra en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2020, y fuertemente, y el Parlamento uruguayo, a pesar de ello, en sus dos declaraciones hizo mención directa a que Turquía estaba financiando mercenarios terroristas para que participaran directamente de la guerra. Y bueno, y nosotros aspiramos y tenemos que trabajar, porque no es automático, hay que hacer un esfuerzo como colectividad para que eso siga sucediendo. Pero hay que tener claro que las embajadas de Turquía no han sido un problema solo para los armenios en los países, han sido un problema para los armenios y para la convivencia en general. Gracias, Fede, por el informe, por compartir este rato con nosotros y poder ver lo que hay por detrás de estos titulares que vamos recibiendo. Estaremos alerta y pendientes de las próximas novedades y en cualquier momento, con toda seguridad, volveremos a hablar sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Buen domingo. Igualmente.